particularmente sobre la zona vieja, que es el casco central de la ciudad, y en lo que son los barrios populares de la ciudad de Mérida también, haciendo unos escenarios de daño sísmico y las consecuencias que ellos generan, que fue un trabajo que yo realicé, para un terremoto de intensidad 9-10, bueno, en realidad para un terremoto de intensidad 9, el número de víctimas puede fácilmente sobrepasar las 2000 de víctimas mortales. Eso significa que en un caso como eso, y realmente la aproximación es conservadora, en un caso como eso el hospital, por ejemplo, de Mérida ya no alcanzaría. También hay que recordar que la ciudad de Mérida pues, está surcada por 2 ríos y que se llega y se sale de la ciudad por puentes, de manera que un terremoto de una magnitud de este tipo podría producir incluso el aislamiento total de la ciudad. Eso significa que 113 años después, un terremoto similar podría generar no el mismo daño, sino quizá unas 1000 veces más daño del que generó en aquel momento. Los escenarios de daño sísmico, o los escenarios de riesgo sísmico, que es la parte que yo trabajo, normalmente son estrategias para poder predecir los efectos de terremotos sobre zonas determinadas, en este caso sobre zonas urbanas, como es el caso de la ciudad de Mérida, con la idea de poder pintar qué puede suceder, es decir, predecir lo que pueda suceder y en función de la predicción fijar estrategias. Básicamente hay 3 tipos de estrategias que son las que se utilizan, digamos, para aplicar como consecuencia de la predicción, que serían la prevención, la mitigación y la preparación. La prevención tendría que ver con todo el marco legal de desarrollo urbano y de utilización de los suelos de la zona urbana, donde pues se tendrían que revisar cuáles terrenos son susceptibles, por ejemplo, de que se produzcan deslizamientos de laderas, de que se produzcan liquefacciones, de que se produzcan grietas en el suelo. También que se amplificasen más por efectos de los tipos de suelo sobre los que están dispuestos esas zonas de la ciudad. Eso sería la prevención, es decir, prevenir que no se construyan sitios que sean peligrosos. La segunda, que sería la preparación, ya tiene que ver más con cómo actúa la gente, tanto en el momento de ocurrencia de un terremoto como en las fases posteriores, es decir, en la fase que se llama posterremoto. Una vez que ha ocurrido un desastre, pues siempre ocurren diferentes cosas indeseables en esa zona. De manera que siempre es bueno que, por ejemplo, entidades, instituciones como Impladem, Protección Civil, tengan planes estratégicos preparados y se adiestra a la gente y se le informe sobre cómo actuar en el momento de un terremoto y cómo actuar también luego de un terremoto. Y la parte de mitigación tendría que ver con esta otra parte, que ya no tiene que ver tanto con la tierra ni con la gente, sino que tiene que ver con la parte de las edificaciones, es decir, preparar los edificios para que resistan terremotos de ciertas intensidades. A raíz del terremoto de 1894, conocido como el Gran Terremoto de los Andes venezolanos, el gobierno nacional acordó nombrar una junta general que se iba a encargar de distribuir los fondos recibidos para cubrir los daños ocurridos en las parroquias de Tovar, Sea, Santa Cruz, Bailadores, Chiguará, etc. Este terremoto, que causó grandes daños sobre todo en el estado Mérida, en el Valle del Mocotíes, revisando las fuentes de Julio Febres Cordero en el Cronicón Sísmico de los Andes, podemos darnos cuenta que en Mérida han ocurrido una serie de temblores, terremotos, de los cuales uno de los más importantes es el de 1894, y cita que en las parroquias Tovar, Sea y Santa Cruz, Chiguará, ocurrieron 319 muertos, de los cuales cita en su cronicón nombre y apellido de cada uno de ellos. El gobierno nacional, cuando se entera de la catástrofe por el presidente de entonces, Antonio Fernández, ordena
que se instale la Junta General de Socorros en Caracas, presidida por el arzobispo de Caracas, Críspulo Uzcategui, y Antonio Ramón Silva, luego arzobispo de Mérida. En el estado Mérida se crea la Junta Central, presidida por Pedro Trejo Tapia, Antonio Ignacio Lares, y como secretario Tulio Febres Cordero. En cada parroquia se crean juntas subalternas que se van a encargar de darle la buena distribución de los recursos recaudados, tanto en enseres como en dinero, para las personas que habían sufrido, sobre todo en el Valle del Mocotíes. El gran terremoto de los Andes, ocurrido el 28 de abril de 1894, afectó, como todos sabemos, al estado Mérida y muy particularmente a muchos lugares del estado. Pero vamos a hacer en esta oportunidad referencia a los efectos que tuvo en la población de Lagunillas. Por supuesto hubo pérdidas humanas y pérdidas materiales. Según los documentos que se han revisado de las personas que en ese momento tuvieron, digamos, la gran iniciativa de recolectar datos e informaciones, por ejemplo, como los sacerdotes y muchas personas particulares y también investigadores como don Tulio Febres Cordero, el doctor Julio César Salas y don José Ignacio Lares, hoy disponemos de una información al respecto. Aquí en Lagunilla es necesario destacar que para el año de 1894 habían dos iglesias, una dedicada al patrono de Lagunillas, que como todos sabemos es Santiago Apóstol, y otro en honor a Nuestra Señora de Carmen. La noche de ese gran movimiento telúrico, esas dos edificaciones quedaron en escombros. Por supuesto hubo muchas otras casas que igualmente corrieron esa suerte y hubo un total de 21 muertos.